Imaginemos por un momento un ordenador que descarga software malicioso a propósito. Ujú. Simplemente porque su sistema operativo base interpreta que ese virus es en realidad una actualización de seguridad vital. Claro, un fallo catastrófico de programación. Exacto, suena fatal. Pues eso es exactamente lo que hace el cerebro humano cuando, una y otra vez, se eligen parejas o entornos que hacen daño. Totalmente. Y vemos el síntoma superficial, ¿no? Esa relación que fracasa o esa dependencia que asfixia e intentamos arreglarlo con pura fuerza de voluntad. Pero hoy vamos a ir mucho más profundo. Bienvenidos a esta inmersión analítica de SciMap. Como creadores de contenido para mentes que buscan el alto rendimiento, especialmente para estudiantes de secundaria y bachillerato, nuestra filosofía está clarísima. Eso es, aquí no nos sirven los resúmenes superficiales. Buscamos profundidad, estructura lógica y claridad absoluta. Nuestro lema es aprender haciendo y, sobre todo, entender para no memorizar. Y para lograr ese objetivo, hoy tenemos un material verdaderamente revelador sobre la mesa. Sí, hemos diseccionado un compendio clínico y académico impresionante sobre la etiología del trastorno de la personalidad dependiente. Centrado especialmente en la teoría del apego, que es un tema fascinante. Fascinante y complejo. Y la promesa para quien nos escuche hoy es que al terminar esta inmersión quedará clarísimo que repetir patrones relacionales dolorosos no es una cuestión de mala suerte en el amor. Ya, ni de debilidad de carácter, que es lo que se suele pensar. Exacto. Vamos a explorar rigurosamente por qué ocurre todo esto a un nivel puramente biológico y evolutivo. Vale, vamos a desgranar esto porque para entender este, digamos, código fuente, las lecturas nos obligan a viajar muy atrás en el tiempo, a nuestros instintos más primitivos. Ujú, al origen de todo. Y hay una ruptura histórica masiva en el mundo de la psicología que protagonizaron John Bowlby y Mary Ainsworth, porque antes de ellos la visión que dominaba era la del psicoanálisis freudiano. Claro que tenía una perspectiva súper utilitarista. Básicamente, Freud decía que el niño ama a la madre exclusivamente porque es la fuente de alimento. O sea, una transacción calórica sin más. Tal cual. Te doy de comer, me quieres. Pero Bowlby plantea algo revolucionario al señalar que el ser humano es un mamífero altricial. Y quiero detenerme aquí porque este concepto lo cambia absolutamente todo. Nacemos profundamente inmaduros. Si lo pensamos con frialdad, el cuidador principal humano actúa literalmente como una incubadora externa. Es una imagen súper gráfica y biológicamente irreprochable. Fíjate que un potro, a las pocas horas de nacer, puede ponerse de pie y salir corriendo para huir de un depredador. Madre mía, ya. Y un bebé humano no puede ni sostener su propia cabeza durante meses. Exacto. Y para Bowlby, esto implicaba una lógica evolutiva aplastante. La búsqueda de proximidad protectora no puede ser un simple subproducto de comer, es una pulsión biológica innata. Tan importante o más que la propia alimentación. Totalmente. A nivel de supervivencia pura, si un recién nacido no come, morirá en unos días. Pero si no tiene a alguien que lo proteja de un depredador o del frío, morirá en cuestión de horas. O sea que el cerebro humano viene de fábrica con una alarma hiperactiva diseñada para garantizar que esa figura protectora no se aleje. Eso es supervivencia pura y dura. Pero claro, ese vínculo tan complejo no aparece por arte de magia el primer día. Las fuentes clínicas detallan que se construye gradualmente a través de 4 fases madurativas. Ujú. Y aquí tengo que admitir que a mí me surge una duda monumental. ¿Por qué pasamos de un recién nacido que solo reacciona por instinto a un niño capaz de entender que su madre existe aunque no la vea? Es un salto enorme, sí. ¿Qué es lo que ocurre realmente en ese proceso evolutivo en un cerebro tan inmaduro? Pues lo fascinante aquí es ver cómo se estructura paso a paso. Al principio, en la fase de preapego, que son las primeras 6 semanas más o menos, el bebé es puro reflejo. Llora, sonríe. Exacto. Llora, se aferra, pero en realidad le da igual quién responda. Solo necesita un cuerpo cálido. Luego pasamos a la fase de formación, hasta los 8 meses, donde ya empieza a discriminar visual y auditivamente. Empieza a reconocer quién es su base segura, ¿no? Eso es. Y la sofisticación real llega en la tercera etapa, la fase de apego definido, entre los 8 y los 24 meses. Ahí es donde emerge la ansiedad de separación normativa. Claro, el niño ya sabe quién es su protector y el cerebro enciende todas las alarmas si esa persona desaparece. Exactamente. Pero el verdadero milagro cognitivo al que te referías antes ocurre a partir de los 2 años, en la fase de reciprocidad. Que es cuando aparece la representación mental. Totalmente. El cerebro infantil logra crear una imagen del cuidador ausente.
El niño internaliza la idea de mamá no está en la habitación ahora mismo, pero mamá volverá. Esa certeza de mamá volverá parece ser la clave de todo, porque si un niño logra instalar esa creencia en su mente, puede empezar a separarse, a explorar el entorno, Inicia el camino hacia la autonomía saludable, claro. porque lleva la seguridad puesta, digamos. Entonces, yendo directamente a la raíz clínica de nuestra inmersión, ¿qué es exactamente lo que se rompe en estas fases para que alguien desarrolle una dependencia patológica en el futuro? Pues la fisura crítica suele localizarse justo en esa transición entre la tercera y la cuarta fase. En el paciente con TPD, con trastorno de la personalidad dependiente, esa transición hacia la autonomía fracasa. O sea, nunca consolidan ese mamá volverá. Nunca. No logran internalizar esa figura calmante. Y no lo logran porque el entorno no les ha dado las respuestas consistentes necesarias para construir esa certeza. Qué duro. Así que en lugar de seguridad, consolidan un terror crónico al abandono. Exacto. Es importantísimo entender que el apego no es un capricho sentimental. Es la arquitectura primaria del desarrollo cerebral. Si la figura de apego falla, el cerebro carece de los materiales para edificar la independencia. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque una vez que comprendemos que esa fisura altera la arquitectura del cerebro, necesitamos saber qué tipo de código se instala en la mente. Y para eso las fuentes nos introducen el concepto más influyente de Bowlby, el modelo operativo interno, o MOI. Que, si volvemos a la analogía del ordenador, es literal como el sistema operativo, ¿verdad? Como un Windows o un MacOS ejecutándose en segundo plano sin que te des cuenta. Totalmente. Es una plantilla mental originaria instalada en la infancia, y se basa en dos grandes creencias implícitas. El modelo del sí mismo y el modelo del otro. Eso es. El del sí mismo responde a soy digno de ser amado, soy competente. Y el modelo del otro evalúa si los demás son fiables y si responderán si los necesito. Claro. Entonces, si abrimos el código fuente de un paciente dependiente, ¿cuál es esa programación concreta? Pues es una programación trágica pero muy lógica dentro de su sistema. Su MOI dice, yo no valgo, soy incompetente. De ahí deduce que los demás son absolutamente imprescindibles para sobrevivir. Y la conclusión final es brutal. Debo asegurarme su presencia a cualquier precio, anulándome si hace falta. Y el matiz clave que aportan los textos es que este programa es preconsciente. Ya, y esto plantea un desafío conceptual enorme. Porque si este programa se ejecuta automáticamente ante una amenaza interpersonal muchísimo antes de que la corteza prefrontal pueda intervenir, Antes de que la parte racional pueda pensar, ¿sí? claro, significa eso que el paciente dependiente no elige someterse, sino que está sufriendo un secuestro biológico en toda regla. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología moderna, es exactamente así. Es un secuestro de la amígdala. Nuestro centro del miedo. Exacto. La amígdala detecta distancia en la pareja y hace saltar la misma alarma que si entrara un león en la habitación. Grita peligro inminente de muerta por aislamiento. Madre mía. Y ejecuta el protocolo de subordinación rapidísimo. Para cuando la corteza prefrontal intenta decir, oye, esto es indigno, el cuerpo ya está inundado de cortisol y la decisión ya está tomada. Esto es vital, porque elimina por completo la culpa del paciente. Totalmente. Lo traslada a un mecanismo de supervivencia que está descalibrado. No es un defecto moral. Pero entonces, ¿qué significa todo esto a largo plazo? Hay una fricción lógica enorme. Si este sistema operativo causa tanto dolor, lo lógico sería que el cerebro adulto intentara actualizarlo, ¿no? Sería lo lógico, ¿sí? Buscar pruebas de que el modelo está equivocado, de que sí vale por sí mismo. Pero las fuentes indican que ocurre exactamente lo contrario, que entran en una especie de trampa de autoconfirmación. Una trampa extraordinariamente resistente al cambio. El cerebro no se actualiza porque el MOI patológico utiliza un triple mecanismo para autoconfirmarse. Vale, el primer mecanismo es la selección, ¿verdad? Eso es. Elegir de forma inconsciente parejas que confirman el modelo. Buscan personas dominantes, inaccesibles o narcisistas. Porque esa frialdad les resulta familiar a su sistema nervioso, qué locura. Exacto. El segundo mecanismo es el comportamiento. Actúan de formas que provocan exactamente la respuesta que más temen. Claro, el aferramiento excesivo. Ujú. Esa necesidad insaciable agota a la pareja. La pareja se va y el sistema dice confirmado, sabía que me abandonarían.
una profecía autocumplida de manual. Y el tercer mecanismo es la interpretación. Y aquí las fuentes ponen un ejemplo que me parece devastador para la vida diaria. El de las señales ambiguas, sí. Sí, imagina que la pareja suelta un simple bostezo viendo la tele. Una mente sana pensaría que cansado está por el trabajo, pero la mente dependiente lee ese bostezo como «se está aburriendo de mí, me va a dejar». Y esa hipervigilancia es agotadora. Por eso en terapia es súper complejo, porque el paciente no necesita simplemente nuevas experiencias o conocer gente buena. Ya, porque rechazaría una pareja sana, ¿no? Claro, necesita experiencias que contradigan su modelo y lograr procesarlas como tales. Si alguien seguro le ofrece amor incondicional, su cerebro desconfiará profundamente. Porque aceptar que es digno de amor implicaría derribar todo su sistema de creencias base. Ese es el gran campo de batalla terapéutico. Exacto. Entendido este mecanismo, tenemos que observar cómo se transfiere esto a la vida adulta y a las relaciones de pareja. Y aquí las fuentes hablan de tipos de apego muy concretos. Sí, estilos de apego inseguro. El principal andamiaje del TPD prototípico es el apego ansioso ambivalente. Y esto nace de la inconsistencia parental. Que es un escenario muy particular. Cuidadores que un día son súper afectuosos y al siguiente son totalmente inaccesibles. Claro, y esto me hace pensar, ¿por qué esa inconsistencia genera una dependencia peor que si los padres fueran fríos todo el tiempo? Pues por el principio del refuerzo intermitente. Es el mismo mecanismo de las máquinas tragaperras. ¡Ostras! ¡Qué buena analogía! Fíjate, si los padres siempre son fríos, el niño asume que el amor no existe para él, desarrolla un apego evasivo y se desconecta. Duele, pero es predecible. Pero si a veces hay premio y a veces no. Exacto. El niño aprende que si vigila obsesivamente las expresiones de sus padres y se aferra, a veces consigue afecto. Esto en la adultez genera una taquicardia afectiva crónica. Viven aterrados ante la mínima fluctuación de la pareja. Pero hay un subtipo aún más grave en las fuentes, el apego desorganizado. Sí, que suele verse en trastornos graves, casos con victimización, traumas severos o el trastorno límite de la personalidad. Aquí el cuidador no es que sea inconsistente, es que es la fuente directa del miedo. Las fuentes lo llaman un cortocircuito evolutivo. Y el término es perfecto. Imagina el instinto de un mamífero. Si hay peligro, corre hacia su protector. Pero claro, si el protector es quien causa el terror. El sistema colapsa. El instinto pide refugio en quien precisamente está causando el daño. En la adultez, esto resulta en una dependencia visceral, muy caótica, alternando ternura y maltrato. Es que, si lo analizas, la pareja actual está pagando los platos rotos de un fantasma del pasado. El paciente reacciona a un eco. Totalmente. Hay un ejemplo en las lecturas, el de llegar tarde por un atasco. Si la pareja llega tarde, el paciente con TPD no piensa racionalmente en el tráfico. No piensa en el tráfico en absoluto. Siente exactamente el mismo pánico idéntico que sentía cuando su madre desaparecía en la infancia. La pareja es su último bote salvavidas. Y esto plantea una pregunta importante, ¿no? Sabiendo que la investigación longitudinal muestra una estabilidad brutal desde la infancia hasta la adultez. Medida por la entrevista de apego adulto y todo esto. Exacto. La pregunta ¿es el apego inseguro una sentencia vitalicia? Pues afortunadamente, la ciencia nos dice que no. Y esto es vital para la esperanza terapéutica. La teoría no dicta un destino inevitable. No, la continuidad no es absoluta. Las fuentes hablan del fenómeno de la seguridad ganada o earned security. Adultos con infancias dificilísimas que logran desarrollar un apego funcional y seguro. Es un concepto maravilloso. Y hay dos vías principales para lograrlo. La primera son las relaciones correctivas. Parejas seguras, mentores, terapeutas consistentes, ¿no? Exacto. Que te den la estabilidad que nunca tuviste. Pero la segunda vía, y según Peter Fonagy es el predictor más potente, es la capacidad de reflexión o mentalización. Esto me parece clave. O sea, no importa tanto qué te pasó de pequeño, sino cómo has integrado lo que te pasó. Eso es. ¿Cómo puedes narrarlo? En la entrevista de apego adulto, los individuos con seguridad ganada pueden hablar de abusos sin desbordarse. Tienen una coherencia narrativa tremenda. Reconocen el dolor, no idealizan a sus padres, pero tampoco se ahogan en la rabia. Está integrado. Y esto tiene unas implicaciones brutales para el tratamiento del TPD. El terapeuta tiene que actuar como una base segura temporal. Temporal y predecible, pero sin llegar a asfixiar. Yo me lo imagino como las ruedines de la bicicleta de un niño.
te dan seguridad temporal con el único propósito de quitarlos eventualmente. Me encanta esa analogía. Es que es tal cual. Y por eso en terapia hay que evitar la colusión. Claro, no darle al paciente las respuestas masticadas. Si el paciente te pide que le soluciones la vida, no puedes convertirte en su nuevo andamiaje externo. Tienes que devolverle la pregunta, ¿qué opciones ves tú? Y normalizar los reprocesos, supongo. Fundamental. El sistema operativo lleva décadas instalado. Se va a resistir a la reprogramación. Un retroceso es normal. El éxito se ve en esa coherencia narrativa. Cuando el paciente puede decir algo como «Entiendo perfectamente por qué me aferro a mi pareja, sé que es mi trauma, pero elijo no hacerlo». Esa frase es la victoria absoluta en terapia. ¡Qué potente! Pues para recapitular esta inmersión, creo que ha quedado demostrado que el vínculo de apego no es mero sentimentalismo, es la arquitectura física de nuestro cerebro. Sin ninguna duda. Hemos pasado de entender la biología de los mamíferos inmaduros y la función de la incubadora externa a los programas preconscientes, el MOI. Ese software oculto. Y hemos llegado a la esperanza real y científica de la seguridad ganada a través de la mentalización y la terapia, demostrando la máxima de Seymap. Entender la raíz es el primer paso para sanar sistemas, no para memorizar síntomas. Y fíjate, yo quiero cerrar dejando una reflexión final provocativa para quien nos esté escuchando. A ver, cuéntame. Si sabemos empíricamente que la capacidad de reflexionar y crear una narrativa coherente sobre nuestro pasado es la clave maestra para alcanzar la seguridad ganada, cabe preguntarse algo sobre el mundo actual. Sobre nuestro ritmo de vida. Exacto. Estamos construyendo una sociedad hiperacelerada que nos roba precisamente el tiempo y el espacio mental necesarios para hacer esa reflexión. Uf, qué gran pregunta. ¿O es que quizás nosotros mismos estamos huyendo constantemente hacia todo ese ruido tecnológico y vital para evitar a toda costa el dolor de actualizar nuestro sistema operativo más profundo? Ahí queda eso para pensarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima inmersión profunda.